casualmente estaban a 50 metros, pero tampoco Pero eso se reaccionaron. establece en el documento que envía el Ministerio Público, ¿o dónde está contenido eso, Santi? No, el Ministerio Público le pide a la policía que ponga un guardia, a un medio o a un periodista, y la policía puede tardar meses en responder y puede decidir no hacerlo. A nosotros nos pasó eso. Te cuento caso que a nosotros nos pasó, específicamente en Pedro Juan y en otros lugares también. No está establecido eso. Ellos tienen una presencia reforzada de la policía, decidida por la policía en Pedro Juan, y cuya orden operativa está manejada por la policía desde que se le asesinó al intendente. Pero no guarda relación, no había una protección al medio por las amenazas que el medio había recibido, sino que están distribuidos por cuadrantes los policías en el lugar. O sea, de entre todas las cosas que ustedes tienen que hacer, está esto también la radio ahí, tienen claro, que hacer. ¿verdad? También está la radio ahí en el cuadrante donde te toca a vos, donde hay dos policías que obviamente o no sabían qué hacer o estaban involucrados en esto porque estaban a 30 metros y no reaccionaron de la manera que deberían reaccionar, ¿verdad? Sobre lo que preguntabas antes, Javier, yo quisiera decirte una cuestión que también lo mencionaba Rubén. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe de fondo del caso Santiago Leguizamón, dice que el Estado, aunque no hayan denuncias de amenazas, si está en conocimiento de una situación de riesgo a un periodista, tiene la obligación de protegerlo. O sea, no hace falta denunciar. No hace falta ni siquiera denunciar. Ellos están en conocimiento porque nosotros le pusimos en conocimiento y ellos tenían la obligación de protegerle. Esto que ocurrió es una violación de derechos humanos y por eso nosotros decimos que es un crimen basado en la inacción del Estado. En la acción del Estado porque la policía no le protegió, porque los fiscales no investigaron la amenaza, los responsables de investigar la amenaza no la investigaron y porque el crimen organizado evidentemente domina la zona, ¿verdad? Entonces eso convierte a Pedro Juan, según la propia comisión, en una zona silenciada, en una zona donde se impuso la censura por vía de la violencia, donde no se puede ejercer el periodismo. No se puede ejercer directamente porque te cuesta la vida y entonces ahí no hay democracia, no hay libertad de expresión y no hay libertad finalmente. Con respecto a lo que dice Santi Rubén, el Estado paraguayo no debería tener un protocolo para actuar, pero cuando se dan casos de amenaza, ¿qué es lo que recomiendan? ¿Cuál es el protocolo que se debe seguir, por ejemplo? Como yo te mencionaba, Javier, yo no soy experto en seguridad, pero ¿qué recomiendan? Apenas el sentido común te dice cuáles son los posibles focos de peligro, cuáles son los grupos que eventualmente podrían estar buscando asesinarle, en este caso a Humberto. Es decir, es todo un sistema de monitoreo, no es solamente ese momento. No sé si me voy a entender. Sí, es y decir, eso es lo que nos hace Fiscalía. Ahí hay toda una cadena de responsabilidades. O sea, ni la policía. Claro. Toda una cadena de responsabilidades. Pero, a ver, no es esto fútbol, ciertamente, pero veíamos un indicador en el partido que se está jugando en este momento de cómo toda la sociedad está, por decirlo de una manera, con una cámara de gases y a todos nos afecta. Es decir, la inseguridad vinculada a la cuestión político-partidaria, a la cuestión del sistema institucional paraguayo, el Ministerio Público que a algunos apaña, a otros procesa. Es decir, estamos en el medio de un aquelarre en el cual los más perjudicados son los que están al final del eslabón, es decir, los ciudadanos. Y en este caso, un compañero que ha dado la vida, no es que él haya querido dar la vida, lo mataron. Lo ejecutaron. Entonces, por eso yo insisto en la idea, Javier, de que este tipo de cosas son motivo para que el partido en función de gobierno dé respuestas a la ciudadanía. Hemos visto... Pero si ese partido... hemos visto un asesinato allá Rubén, en San Bernardino, otro acá en la ciudad. Pero si ese partido es el que recibe inclusive plata del narcotráfico para tener representantes ante el Congreso. Y lo que pasa es que en varios casos esta organización política se está convirtiendo en una incubadora del terror. Una incubadora del terror en el cual, por diversos motivos, porque hay financistas, porque hay personas que pueden apoyar en otros sectores del ámbito del Poder Judicial, lo que hacen es entregar su organización política a los efectos de tener carta blanca en un montón de ámbitos. Y esto es el resultado de esa degradación que hemos tenido en los últimos tiempos. Y este es el resultado de una falta real de responsabilidad política en la conducción de la República. ¿Cómo están haciendo, Santi, el registro? Periodistas asesinados en la era democrática,
desaparecidos, están segmentando eso. ¿Cómo contamos parte de esa historia? Que no quiero limitar solamente a una cuestión de números, ¿verdad? O sea, no es el periodista tanto asesinado, pero existe una cantidad asesinada. Este es el caso número 20. Nosotros hemos construido desde la mesa un observatorio donde están registrados, la gente puede entrar a mesa de seguridad, .org.pi, están registrados ahí todos los casos. El periodista número 20, el octavo, en Pedro Juan Caballero. Y creo que esto que decía Rubén es clave. Este es el resultado de un modelo político, económico, social que ha llevado a una descomposición tal en donde el asesinato de un periodista que en 1991 implicaba casi un estallido social, hoy significa nada.